Bienvenidos, nos encontramos en una edición especial de Ivisión TV. Desde todo el equipo decidimos hacer un informe, un balance de estos primeros 100 días de cuarentena y un poco más. Cómo impactó en Argentina, pero sobre todo en nuestra región, en las localidades de Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Ester. Dialogamos con sus diferentes autoridades para que nos cuenten el balance que ellos hacen respecto a esta pandemia que nos afecta a todos, sus protocolos sanitarios, su balance positivo o negativo. Buscamos las versiones de cada uno de los mandatarios de las localidades. En el mundo ya superan los 10 millones de infectados. La cantidad de fallecidos asciende y supera el medio millón. En nuestra región, Villa Gobernador Gálvez hasta ahora tuvo solamente 2 infectados, al igual que Pueblo Ester. Vamos a repasar la cronología de los hechos desde diciembre del 2019, cuando todo esto comenzó. El primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. La información que tenemos al momento es que tenemos 2 casos confirmados de el nuevo coronavirus COVID-2019. Se trata de 2 personas de Ciudad de Buenos Aires. Una que fue confirmada el día martes, es una persona de 43 años, sana, sin antecedentes patológicos de relevancia, que estuvo circulando por el norte de Italia y hasta ahora está internado para aislamiento, está en buen estado general y se están siguiendo a través de Ciudad de Buenos Aires 11 contactos, de los cuales un contacto tuvo síntomas en el mismo momento que esa persona y ya se identificó un diagnóstico de influenza. El ministro de Salud actual, estamos hablando de una situación dinámica, como decíamos, de una enfermedad, de un virus que en el 80% de los casos es leve, en el 20% de los casos puede ser grave y solamente el 6% es crítico, y está focalizada la situación de mayor riesgo en una población particular que son los mayores de 65 años, fundamentalmente con lo que nosotros llamamos comorbilidades, tener alguna condición de riesgo, y la suma de esas comorbilidades aumenta el riesgo. Coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global superara las 118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países. Quiero que sepan qué es lo que estamos haciendo para dar respuesta al avance de este virus que se extiende cada día en todo el mundo. En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población. Hemos tomado el toro por las astas desde el comienzo, nos hemos abocado a dar respuestas rápidas, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. En estos días dictamos más de 30 medidas de todo tipo, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Pueblo Ester no han sido la excepción a la hora de implementar, en una primera instancia, el aislamiento social preventivo y obligatorio. El 23 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en un ciudadano de Villa Gobernador Gálvez. Se trató de un camillero que se desempeña en el Hospital Centenario de Rosario.
El 1 de abril se confirmó el segundo y hasta ahora último caso positivo en otra trabajadora de la salud oriunda de la ciudad, pero que también trabaja en Rosario. Pueblo Ester no reportó casos hasta el 18 de junio. Se trataba de un agente policial oriundo de La Plata que se hospedaba en una casa familiar mientras trabajaba en Rosario. Es por ello que su tía también resultó infectada. Ambos ya recibieron el alta médica el 30 de junio, siendo hasta el momento los únicos 2 casos de la ciudad. En el caso de Alvear, sus autoridades explicaron que se les realizó seguimiento estricto a todos aquellos que provenían de diferentes viajes sin presentar síntoma alguno. Todos respetaron el aislamiento. Hasta el momento, la comuna no registró casos positivos de COVID-19. Comenzamos repasando la localidad de Alvear, el balance de su presidente comunal, el señor Leandro Tavares, que hasta el momento no tuvieron contagiados por coronavirus. Bueno, la verdad que la localidad de Alvear, te puedo decir que podemos hacer un balance positivo, desde la población hasta las empresas. Desde que comenzó todo esto tratamos de cumplir siempre con los protocolos y decretos tanto nacionales como provinciales para llevarlo de la mejor manera. Desde la comuna de Alvear se han presentado, las empresas en realidad han presentado los protocolos en los ministerios de producción y luego nosotros salíamos a controlar para ver si realmente lo estaban cumpliendo. Y realmente es así, las empresas se han portado realmente muy bien, han cumplido con todo lo que se le ha pedido y de parte nuestra realizar los controles que realmente eran necesarios y obligatorios. Cada empresa que se controla tenía una demanda de entre 1 hora y media y 2. Los protocolos deben estar expuestos en un lugar visible para que cuando la gente de habilitaciones llegue lo pueda ver, lo pueda leer y a partir de ahí hacer los controles. También en los primeros días habíamos tapado los ingresos de Piedra Buena, de Brown, que es el acceso a Villa Gobernador Galvez. Después tapamos el camino que va a la ciudad de Pueblo Ester y los ingresos de Ecopueblo. Eso nos permitió tener mayor control, ya que teníamos un solo ingreso que era por Avenida Rubini y bueno, teníamos una mejor perspectiva de la gente que entraba y salía. La localidad de Alvear es bastante particular, tiene 12 ingresos. Bueno, y de a poco fuimos tratando de ir llevándolo para que se haga un embudo y entren en un solo lugar para el control. Hasta el momento no tienen casos positivos de coronavirus, pero sí tuvieron que controlar, por ejemplo, viajeros que provenían de zonas donde podía haber un foco infeccioso o personas que han estado en contacto estrecho con contagiados o no. ¿Cómo se controló eso? Así es, fueron 44 los pacientes que tuvimos que controlar, muchos de esos viajeros y muchos que habían viajado a otras ciudades. Pero bueno, se controló desde el centro de salud de la localidad de Alvear. La directora Dora Prada fue la encargada de estar presente en esas circunstancias y era la encargada de llamar a cada uno de ellos y controlar durante 14 días si tenían algún síntoma de lo que podía haber sido COVID-19. Por suerte no tuvimos ninguno, todos fueron saliendo satisfactoriamente, así que realmente estamos conformes y muy contentos hasta el momento con lo que se ha realizado. Por la particularidad de Alvear que mencionaba hace instantes, está la circulación de camiones por la zona. ¿Cómo hacen? ¿Permiten que ingresen a la localidad? ¿Se controla eso? Bueno, por suerte la localidad de Alvear, el ingreso de camiones ya hace bastantes años que no ingresa más ninguno. Obviamente los locales, que son muy pocos y son todos conocidos, pero después el flujo grande que tenemos los accesos a Cargill, nosotros tenemos la ruta provincial S24, que vienen por autopista, agarran ruta S24 para el ingreso a Cargill. Y la salida es por el mismo lugar.
O sea que la localidad de Alvear no tiene ningún ingreso de camiones que vienen de afuera, únicamente ahora por Ruta 21, pero por una reparación que se esté realizando, nada más. Después no ingresa ningún camión a nuestra localidad. Hoy en día, ¿en dónde puntualizan los controles? Nosotros los volvimos a retomar en el ingreso, Avenida Rubini y sobre la Ruta 18, que fue cuando se comenzó a habilitar para la salida y para que se junten las familias. Bueno, a partir de ahí empezamos a intensificar un poco más los controles, si bien lo veníamos haciendo, pero esporádicamente, ya no eran tantos, pero veníamos realizando. Y donde focalizamos más ahora, que lo estamos haciendo en la semana a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, y viernes, sábado y domingo, a la mañana y a la tarde, que es donde más ingreso tenemos por gente que viene a visitar a los familiares. Y sobre la 18 lo estamos haciendo en calle del Seibo, que sería la entrada a la Carolina, y también en la entrada a Tierra de Sueño, que también tenemos un bastante flujo de gente que visita a los familiares, obviamente. En términos generales, y ya para terminar, un balance positivo más allá de todo este contexto social, económico y sanitario. La verdad que sí, lo tengo que decir que fue positivo. Hasta ahora venimos trabajando muy bien, esperemos seguir así y obviamente esperemos no tener ningún caso. Pero bueno, eso es nuevamente recomendarle a los vecinos que usen el barbijo, que sigan respetando el aislamiento, que en los negocios no ingrese más de la persona que puedan ingresar para no tener problema. Y bueno, los chicos, los jóvenes también están respetando, si bien se juntan en los espacios verdes, pero bueno, tratamos de que respeten el distanciamiento, de no compartir el mate, que cada uno se lleve lo suyo. Y bueno, en general a la población agradecerle todo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora. Martín Girardi es el intendente de la localidad de Pueblo Ester y es hora de escuchar su balance. La verdad que desde el comienzo de la pandemia fue algo que creo que no se lo esperaba a nadie, fue algo nuevo para todos, nunca antes vivido por ninguno de todos nosotros. Yo creo que el balance al día de hoy es muy positivo, ¿no? Acordándonos de aquella fase 1 donde prácticamente estábamos todos adentro, todos guardados con muchos miedos por el desconocimiento, por cómo funcionaba, cómo se desarrollaba el virus y cómo nos iba a afectar, porque hoy estamos todos mucho más relajados, mucho más tranquilos, pero bueno, cuando nos acordamos de aquella fase 1 de la declaración del presidente fue como un balde de agua fría para todos, ¿no? Yo creo que el balance es positivo, porque también creo que se hizo un muy buen trabajo en la provincia de Santa Fe. Creo que, bueno, hace poquitos días tuvimos el fallecimiento del doctor Hermes Wiener, donde nos ha dejado un sistema de salud que está en cada uno de los barrios, ¿no? Una red de salud muy importante, que eso ha permitido que se detecten los casos a tiempo y se puedan contener y se puedan contener en esos domicilios, ¿no? Y el virus no encontró la transmisión comunitaria, por lo menos hasta el día de la fecha. Yo creo que por eso el balance es positivo y nos ha permitido ir cambiando de fase, ¿no? Tanto en la provincia de Santa Fe como en otras provincias, donde hemos ido de la fase 1, a la fase 2, a la fase 3, fase 4, y hoy solo tenemos el distanciamiento social. Hoy seguimos en cuarentena porque todavía las clases no han empezado y nos faltan los espectáculos públicos, pero yo creo que ha sido un balance muy positivo con lo que ha pasado en otros países del primer mundo o incluso en la provincia y ciudad de Buenos Aires, donde todavía están muy comprometidos, ¿no? Hacía mención recién a las declaraciones del presidente, creo que muchos dicen que eso fue lo que más impactó. ¿Qué recuerda de ese momento, dónde estaba y qué fue lo primero que pensó al escuchar de que todos los argentinos debían someterse a esta cuarentena? No, sentimos la verdad que, bueno, veníamos
muy golpeado de un gobierno anterior donde que económicamente le había ido muy mal, y teníamos todas las esperanzas de que este nuevo gobierno arranque con todo. Nos pasó todo lo contrario, nos pasó que nos tuvimos que poner todo dentro de nuestras casas, guardarnos, como se dice, en el freezer, y cuando el presidente anunciaba esta cuarentena obligatoria, ¿no? Una fase 1 que era muy compleja, que no la habíamos vivido nunca nadie, sentimos un momento de, yo creo que en mi caso fue angustia y tristeza, digamos, porque todos los argentinos estábamos esperando que el país arrancara y pasó todo lo contrario, nos tuvimos que guardar todos, tuvieron que cerrar todas las empresas, quedaron solamente los trabajadores esenciales, y fue un momento, en mi caso particular, un momento triste y con miedo también porque no conocíamos cómo se desarrollaba el virus, ¿no? ¿Cómo se diagramaron y implementaron los controles en la localidad? ¿En qué se puntualizó? Bueno, nosotros siempre en Polestar nos caracterizamos por tener controles muy fuertes, y digamos, en distintas emergencias que hemos tenido, que han sido con tormentas o inundaciones, armar rápidamente un comité de emergencia. Eso fue lo que hicimos, lo que llevamos adelante, incluso lo seguimos haciendo en el día de hoy. Tenemos armado nuestro comité de emergencia, donde participan todas las áreas competentes a la pandemia, y fuimos llevando adelante cada uno de los controles, ¿no? En esa primera fase muy duros los controles, muy estrictos, controlando las 24 horas en los ingresos de la localidad, donde solo podían entrar los trabajadores esenciales. Eso se fue flexibilizando a medida de que la provincia fue teniendo una apertura hacia comercio, hacia deporte, hacia recreación, digamos, y fuimos flexibilizando también nosotros los controles. Hoy, digamos, no llevamos adelante ese tipo de controles porque sería inútil y un recurso mal gastado, porque todo el mundo tiene permiso, digamos, todos podemos circular dentro del departamento Rosario con libertad, y también, si correríamos a otro departamento a 30 kilómetros del lugar donde vivimos. O sea que, digamos, sería inútil ese tipo de control. Por eso estamos haciendo mucho hincapié en los controles en los espacios públicos, en la vía pública, porque todavía, digamos, no se pueden usar los espacios públicos, porque todavía debemos mantener el distanciamiento social, porque todavía debemos respetar las colas en los supermercados, en los bancos, y es el uso obligatorio del tapaboca. Entonces yo creo que esas son las cosas que hemos aprendido en este último tiempo para protegernos de este virus, que todavía está y seguramente va a seguir estando hasta que se encuentre alguna vacuna, ¿no? La localidad, y afortunadamente, ha tenido solamente 2 casos positivos. ¿Cómo fue el protocolo de activación al enterarse de esa noticia? Como te decía recién, no ha sido diferente a lo que escapaba del comité de emergencia. Nosotros, cuando tomamos la información rápidamente desde el comité de emergencia, y bueno, se hizo el bloqueo sanitario correspondiente, ¿no? Ese bloqueo sanitario más la buena predisposición que tenía esa vecina con el sobrino, hicieron que los casos se puedan contener en ese domicilio. A los 14 días el Ministerio de Salud le da el alta, así que bueno, hoy Polestar vuelve a estar libre de coronavirus. Nunca mejor dicha la frase, y esta es la última pregunta, de que si me cuido yo, cuido al resto. Esto es lo que hizo esta vecina, se cuidó ella y en consecuencia cuidó al resto. Más allá de que terminó infectada, pero por otro factor de su sobrino. Exactamente, digamos, esto nos tenemos que cuidar entre todos. Yo siempre le recomiendo a los vecinos, digamos, ¿por qué nos tenemos que cuidar? Porque no nos perjudicamos nosotros solos. Si nosotros cometemos un error, complicamos a toda la localidad. Entonces yo creo que es muy importante eso, para no por nosotros únicamente y por nuestra familia, sino para cuidar la vida de la sociedad, de la localidad, donde cambiar de fase trae un trastorno muy importante para las localidades que la están padeciendo, ¿no? Es hora de que pasemos a escuchar el balance, las cifras, el trabajo de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en palabras de su intendente Alberto Ricci. Bueno, desde que empezamos con este flagelo del coronavirus, que arrancó en China, básicamente, en Asia, y después se fue trasladando hacia Europa, de Europa pasa a América, de América del Norte bajó a
a América Central y América del Sur, bueno, hasta que se instaló en nuestro país, pero todo sucedió muy rápido. Realmente nosotros nos empezamos a ocupar allá por finales de febrero, primeros días de marzo, en qué es lo que se venía y que se estaba viniendo y que ya lo veíamos. Empezamos a trabajar con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con el gobierno de la Nación también. Se tomaron medidas acordes a la circunstancia que estábamos atravesando a nivel nacional, con un aislamiento, una cuarentena que hoy se ve reflejada en que los números de infectados y de fallecidos son, dentro de todo, números, vamos a decir, más allá de la pérdida de vidas, son aceptables, dentro de cuando uno los compara con países que no hicieron lo mismo que se hizo aquí en Argentina. El gobierno de la provincia también, junto con los diputados y los senadores, aprobaron distintas leyes que hicieron a que puedan disponer el gobierno de la provincia de fondos como para disponerlos para esta pandemia específica, y eso hizo a que nos pongamos a trabajar todos juntos, como lo venimos haciendo, en tanto desde la parte de la provincia con la Nación y los gobiernos locales, para tratar de sostener que el virus no se nos meta. Aquí en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, que pertenecemos al Gran Rosario, que es todo un conglomerado de más de 1.200.000 habitantes, estamos trabajando desde el primer día con todo un equipo de control que se basa no solamente en el control de las personas que ingresan o salen de la ciudad, sino también del día a día, con la gente que está haciendo una fila, con la gente que anda en la calle. También estamos desde el primer día haciendo controles en los geriátricos, con todos los equipos de salud preparados en los centros de salud para ver si detectamos algún caso, enseguida comunicarlo al 0800. Realmente se viene haciendo un trabajo que es hasta ahora que ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido dos personas solas contagiadas aquí en la ciudad, que se han contagiado en efectores de salud de la vecina localidad de Rosario, y eso un poco nos ha enseñado de qué manera proceder ante esta situación. Hemos armado un centro de aislamiento de 200 camas, una parte en el Club Esportivo Municipal, otra parte en el Club Talleres de aquí de nuestra ciudad. Está todo preparado para que se ponga eso en funcionamiento. Gracias a Dios hasta ahora no fue necesaria su puesta en marcha. Pero bueno, seguimos con los controles. Hemos controlado con cada persona que ha llegado de otros países, vía aérea, que es de la ciudad. En eso estamos informados desde la provincia. Todos los días nos llega el informe de todas las personas que van ingresando a la provincia, sea de otras provincias o del exterior. Hemos hecho hincapié también en las empresas de nuestra ciudad, que tienen contacto permanente y a diario su personal o su logística con las zonas de mayor afectación, que son en estos momentos la capital federal y el Gran Buenos Aires, lo que muchos escuchan, lo que es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Con esas personas, con esas empresas estamos trabajando conjuntamente. Hemos hecho visitas a los dos frigoríficos, tanto a Paladini como a Swift. Hemos estado en Unilever también viendo los protocolos, cómo funcionan, con la gente de Cargill también, que son los que más conexión tienen. Las empresas de transporte de logística que funcionan aquí en nuestra ciudad también hemos estado trabajando con ellos, con el área industrial. Realmente es la manera de tomar conciencia, ¿no? del mismo personal que acude a Buenos Aires, que se cuide y bueno, ya están concientizados de cómo tienen que proceder, ¿no? Para el cuidado no solo de ellos, sino también de su familia, de su entorno, cuando regresan de un lugar que haya habido, que hay contagio masivo. En estos momentos la provincia de Santa Fe está haciendo un buen trabajo. Sabemos que tanto como es lo que es la parte de seguridad vial, está trabajando en los ingresos más fluidos de la provincia, tanto lo que es hacia el norte con el Chaco, hacia el sur con la capital federal, con Buenos Aires, y hacia el oeste con la provincia de Córdoba, que son las tres provincias que en estos momentos están teniendo mayor cantidad de contagios. Realmente eso es lo que hay que seguir sosteniendo, un trabajo en conjunto. Nosotros aquí en nuestra ciudad, desde el primer día, empezamos a atender la parte social, que es la parte más complicada que tenemos en Villa Gobernador Galvez,
porque aquí tenemos más de 20.000 personas que están prácticamente por debajo del índice de necesidades básicas insatisfechas y realmente, bueno, a esas personas donde hemos estado apuntando últimamente. Nosotros veníamos distribuyendo alrededor de 2.000 bolsones mensuales, pasamos a distribuir 10.000 bolsones mensuales. Si bien el gobierno nacional ha hecho unos aportes de dinero, pero nunca alcanzan, ¿no? En muchas situaciones, tanto con la tarjeta alimentar como la IFE, como ha duplicado también la asignación universal por hijo. Realmente, bueno, esas cosas beneficiaron a esta gente, pero no alcanza. Es aquí que seguimos sosteniendo la entrega de alimentos y productos de limpieza. Quiero agradecer también a las empresas que han colaborado, tanto Suiz, Paladini, Unilever, Cargill, que vienen colaborando fuertemente, y otras empresas más también, y a Ezequiel Lavesi también, que ha colaborado con 5 millones de pesos en alimentos. Realmente esos son gestos que uno tiene que valorar mucho, porque en las necesidades uno se da cuenta que no está solo, ¿no? Justamente haciendo referencia a lo que está ocurriendo ahora, ¿dónde se puntualizan los cuidados, los controles en los camioneros, en los ingresos? ¿Dónde ahora, ya que no hay tantas restricciones en cuanto a las actividades como al principio de la cuarentena? Bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto con los demás intendentes del Gran Rosario y con el gobernador y la ministra de Salud para que se tome conciencia de lo que es la parte de higiene y de distanciamiento social. La última, ¿qué fue lo primero que pensó y que hizo cuando escuchó, si bien ya se preveía, las declaraciones del presidente anunciando en primera etapa esta cuarentena? Mira, yo te cuento una experiencia personal que tuve. Yo volví de mis vacaciones el día 21 de febrero, donde se produce el primer fallecimiento por COVID en lo que es en Italia, ese mismo día, ya lo había visto. Cuando llego, venía del exterior, cuando llego al aeropuerto me encuentro con un avión de Alitalia al lado del que nosotros estábamos bajando, y mi hijo al otro día también vuelve de viaje, mi hija también, y ahí estuvimos viendo de que esto se venía rápido. Y bueno, es ahí donde junté a todo el equipo y nos pusimos a trabajar en la prevención más que nada, y cuando el gobierno empezó a querer tomar esta decisión, nosotros el día 9 de marzo con la Secretaría de Gobierno viajamos a la capital federal a recorrer distintos puntos. Fuimos al centro de monitoreo y fuimos a la Villa 31, y allí estuvimos hablando de que en caso de contagio de la Villa 31 lo que había que aislar no era a la familia, sino que era a todo el barrio. Y bueno, eso también nos sirvió mucho de experiencia, como porque si nos llega acá a nosotros a un asentamiento irregular como los que tenemos que aislar el asentamiento, como se produjo en distintos barrios del Gran Buenos Aires también, aislar todo lo que es el barrio completo, que la gente que ingrese y que sale sea controlada. Por eso te digo que venimos trabajando antes de que el gobierno dictara el aislamiento total. Nosotros ahora estamos en una fase de distanciamiento, pero hay que seguir cuidándose. Llegamos al final de esta edición especial de Ivisión TV para todos ustedes, para que conozcan y aprendan junto a nosotros también sobre el impacto del coronavirus en nuestro país, pero sobre todo en nuestra región. Antes de irnos, queremos agradecer a todo el equipo de Ivisión TV y de la Cooperativa Telefónica por ayudarnos a llevar adelante este programa. También al municipio de Villa Gobernador Gálvez por permitirnos grabar, por ejemplo, en este centro de aislamiento, que es uno de los 2 que preparó la ciudad ante caso necesario. Nos vamos escuchando, mirando lo siguiente. Muchas gracias. El impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus será claramente histórico para el mundo. Hoy ya se superan las 10 millones de personas contagiadas en todo el planeta, desde aquel primer caso registrado en China en diciembre de 2019. Las muertes superan el 500.000 de personas. América concentra casi la mitad de los infectados, con más de 5 millones, seguida por Europa con 2,5 millones, mientras que Medio Oriente se aproxima al 1,5 millones.
El primer país en el mundo por contagios y fallecimientos es Estados Unidos. Según la Universidad de Johns Hopkins, ya se registran 2.34 millones de personas infectadas y más de 123.000 muertes. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre brotes recurrentes de COVID-19 en el continente americano durante los próximos 2 años, mientras no se encuentre un tratamiento efectivo. 211 es el número de países y territorios que han reportado casos de COVID-19. Hay casos reportados en todos los continentes, excepto en la Antártida. 1.600 millones es el número de niños en todo el mundo que se ven afectados por el cierre de las escuelas. Según la UNESCO, casi todos los países cerraron sus escuelas para contener la propagación del virus. 2 billones de dólares es la cantidad que la economía global podría perder durante la pandemia de COVID-19, según dijo la Conferencia de las Naciones Unidas del Comercio y Desarrollo. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento, se ha impuesto el distanciamiento social y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la actividad económica, provocando una grave recesión en todo el planeta. Europa parece haber superado la fase crítica de la epidemia y ha iniciado un proceso gradual de desescalada, al igual que varios países de Asia y de Oceanía. El foco principal de la pandemia se sitúa ahora en América, donde los contagios siguen creciendo de forma sostenida. En Argentina, el famoso pico de contagio se está atravesando por estos días conjuntamente con las temperaturas más bajas, teniendo un promedio de más de 2.000 infectados por día. En términos económicos, Argentina se ubica segunda entre los países de América, entre los que más perdieron. El derrumbe del 26.4% interanual que registró el INDEC a través de su estimador mensual de actividad económica en el mes de abril fue el más grande alguna vez registrado. En la región, y según datos proporcionados por la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez, la recaudación bajó en un 50% en el sector comercial, mientras que para el sector industrial fue de un 70%. La mitad de las empresas no llega a cubrir costos fijos que tienen que ver con sueldos, impuestos y servicios. En términos afectivos, casi la mitad de la población pasó o pasará su cumpleaños en cuarentena. Atravesamos en Argentina el primer feriado, que fue el 24 de marzo, seguido por el 2 de abril, las celebraciones de Pascuas, Semana Santa, el Día del Trabajador, el 25 de mayo, el Día de la Bandera, el Día de la Independencia. Adoptamos como rutina el lavado de manos, el alcohol en gel, personalizamos el uso del tapabocas y de hecho surgieron emprendimientos en torno a esto. Aprendimos nuevos términos como confinamiento, filmina, pico de la enfermedad, hisopado, entre otros. Aprendimos a compartir asados a la distancia, cada uno en su terraza, a disfrutar de recitales virtuales y a no compartir el mate, un símbolo que nos hace a los argentinos únicos en el mundo. Nos preguntamos cuáles de todas las costumbres llegaron para quedarse, o si algunas quedarán solo para el recuerdo de un 2020 que muchos intentarán dejar en el olvido. Mucha incertidumbre. Lo único que sabemos y a lo que debemos apegarnos es que la mejor manera de cuidarnos mientras tanto es respetando los protocolos sanitarios, las medidas de higiene y sobre todo el distanciamiento social con los grupos que más riesgos corren, porque a este virus le ganamos entre todos.